días, estamos en Noticias con Café y soy Carmen Enid Acevedo. Hoy es viernes 5 de junio del 2020. Estoy lista para ir para el agua. Hay que ir al mar. Hay que pedirle a Yemayá que nos ayude y nos ampare, como dicen mis amigos los cubanos. Este programa de hoy va a empezar con una entrevista que solicitamos ayer y la oficial de comunicaciones de la oficina de la Contralora, Lisandra Rivera, nos concedió la entrevista, pero realmente la que concede la entrevista es la Contralora, Yasmín Valdivieso, y la vamos a entrevistar, pero voy a hacer breve un resumen de lo que vamos a hablar también. Vamos a hablar de los nuevos nombramientos en el gobierno de Puerto Rico y sobre todo vamos a hablar de por dónde va el COVID, si es que alguien sabe por dónde va el COVID. Hoy amanecimos con una persona muerta, un hombre de 90 años y más positivo. Ayer nos llenaron la plataforma digital, el famoso dashboard, con 355 casos más supuestamente viejos. Vamos a estar hablando de eso también, pero vamos a llamar a la Contralora porque quiero empezar el programa con ella. Tratar de establecer temas viejos, en qué está hoy la Contraloría de Puerto Rico y sobre todo hablar de los temas nuevos. Contralora Yasmín Valdivieso, buenos días. Muy buenos días, Carmen, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy en medio de la pandemia, pero estamos aquí haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Contralora, vamos a empezar porque usted tiene un nombramiento de 10 años que vence el 30 de junio. Sabemos que la gobernadora, si no tiene a nadie, la puede dejar un poco, como dicen en el argot legislativo, holding over, en lo que nombra a alguien, etcétera. Sí, eso es lo que dice la Constitución, que yo me quedo hasta que otra persona haya sido designada, y no solo designada, aquí no entra en interinato, claro, tiene que ser designada y confirmada. Exacto, que pase el sedazo, el consejo y consentimiento de ambos cuerpos legislativos. ¿Qué le queda pendiente? ¿Cuántas auditorías tiene pendiente? Vamos a empezar por los municipios. Mira, auditorías e informes quedan muchísimos. Cuando empezó todo esto de la pandemia, nosotros hicimos un inventario de qué teníamos y qué no teníamos. Y en ese momento, en marzo 16, teníamos 88 informes en diferentes niveles de revisión. ¿Qué quiere decir eso? El informe que prepara un senior y el gerente o el director o subdirector tienen que revisar. Había informe que ya tal vez el director había visto, pero tenían que ir. Nosotros tenemos una oficina de asuntos de auditoría y las normas de contabilidad nos requieren que esos informes sean revisados por un tercero que no haya estado envuelto en la auditoría para hacer lo que se llama un referencing. No sé cómo decir eso en español. No se preocupe. Donde esa tercera persona se asegura que los hallazgos están ahí, y más que nada, que la evidencia que tenemos es suficiente y específica para sostener el hallazgo que nosotros estamos enseñando. Teníamos informes que ya habían pasado por eso, se habían enviado a las unidades para los comentarios. Esos borradores se habían enviado para los comentarios de las personas auditadas. Y teníamos informes donde, pues, gracias a Dios ya teníamos los comentarios, pero son 88. Cuando yo veo 88 y pienso en una pandemia y no sé cuándo vamos a regresar, pues por poco desfallezco, porque digo, Dios mío, yo estoy trabajando. De nuevo, yo pudiera quedarme unos días, un tiempo más si fuera necesario, pero lo cierto es que sacar 88 informes es bien difícil en un periodo donde no estábamos ni en la oficina. También nosotros por lo general y en cualquier momento, antes cuando tenía más auditores, nosotros teníamos un promedio de 110 auditorías corriendo a la vez. Ahora ese promedio está como en 80, o sea que te puedo decir que por lo menos teníamos como 80 auditorías corriendo, que tampoco se podían hacer porque no podíamos salir de la casa. Así que tomamos un inventario y vimos a ver qué podemos hacer. Yo sé que supone que no saliéramos de las casas,
los empleados públicos estaban recibiendo un sueldo para que se quedaran en las casas, pero yo pues le solicité a los gerenciales que tenían esos informes en sus manos que por favor, cuando se aburrieran, o sea, que trabajaran en ello, a ver cómo podíamos mover estos 88 informes. Pues al día de hoy, ¿qué te puedo decir? Se han publicado, de esos 88 informes, se han publicado como, creo que son como 19, 18, 19. Yo he revisado como 4 más. O sea, estamos hablando de 20 y pico de esos informes que pudieran salir. Hemos tenido que, ¿cómo se llama? Autorizarle prórroga a los informes que han salido a la calle, a los jefes de agencia y a los ex jefes de agencia, a los presidentes de las legislaturas municipales. Muchos de ellos nos han pedido prórroga para hacer los comentarios, porque cuando nosotros enviamos un borrador, todavía en ese momento el auditado puede enviarnos más evidencia que pueda determinar si el hallazgo va o no va. Claro. Entonces, pues estamos viendo, sí, de esos informes, pues muchos salieron de los que estaban esperando comentarios, algunos llegaron. De los que han salido, pues fíjate, uno le enviamos como a principios de abril. ¿Cuál fue? Ese todavía no se ha publicado, lo revisé anoche. Uno de la Autoridad de Tierras, por ejemplo, de terreno. Ese se envió para comentarios en abril. Ya a finales ya en mayo teníamos la contestación y ya anoche lo revisé, por lo tanto debe estar saliendo la semana que viene. O sea que pues vamos a ver. Y ahora que la gente está poco a poco regresando a su oficina, yo pienso que esas contestaciones las vamos a tener pronto. Y yo haré todo lo indecible, pues dejaré de dormir tratando de sacar todo lo más que yo pueda. Contralora, de esos que usted ha revisado, ¿hay alguno que le preocupa en términos de hallazgos puntuales que puedan suponer corrupción o mal manejo de fondos públicos? Mira, corrupción no, por lo general la corrupción no sale en estos informes, sale de la auditoría. Claro. Pero por lo general va entonces a un proceso de investigación. Claro. Para tú poder probar un fraude tiene que ser, no es solo tú tener evidencia, tú tienes que tener evidencia contundente. Y sobre todo, que esto es siempre lo más difícil, es buscar evidencia de la intención de esa persona de hacer el mal, porque ahí es donde a veces los casos se hacen más difíciles. ¿Cómo tú pruebas que esa persona intencionalmente hizo X o Y cosas que llevaron al pueblo de Puerto Rico a perder dinero? En estos días se estaba hablando de los errores de juicio, más que nada, y eso lo vemos muchísimo. El otro día alguien se puso a discutir conmigo de que pues todo el mundo que votara dinero tenía que ir preso, había que acusarlo. La realidad es que si así fuera, yo tengo una lista grandísima de dineros invertidos en diferentes obras. Puedo empezar con la que siempre digo primero, porque fue una cantidad bien grande, del exalcalde de Comerío, que invirtió en un coliseo que costó $21 millones. El coliseo no tiene parking, está al lado de un puente y no se puede utilizar. Nosotros referimos todas estas cosas a justicia y ahí se quedan. Tengo una cancha en Vieques que se empezó a construir sin permiso. Pues resulta que después que está ya medio hecha, resulta que no hay manera de que tengan agua y por lo tanto esa estructura se queda ahí en el aire. Ahora me dicen los muchachos que van los perros y los caballos a coger sombra. Se invirtió, ahora mismo no me acuerdo la cantidad, pero $250,000 en los aires acondicionados nada más, que estaban aquí cogiendo moho. O sea, es mucho. Yo entiendo lo que usted me quiere decir, pero yo le pregunto, vamos a entrar entonces en el proceso que usted hace la auditoría, como usted dice, sus muchachos hacen la auditoría. Hay un referido al Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia tiene una división de Contraloría, si es que todavía,
creo que ahora la fusionaron con delitos económicos. Bueno, eso lo hicieron hace unos años en la fusión. Exacto. Te tengo que decir que ellos revisan, y eso tengo que agradecérselo, bueno, a los últimos secretarios, porque lo cierto es que todos los secretarios han sido muy eficientes. Las personas fiscales, las personas que están ahí en el Departamento de Justicia, te digo, yo recibo cartas de ellos semanalmente, de que han revisado informes, pero en muchos de los casos los señalamientos ellos entienden que son administrativos, que no son delitos. En los 10 años que usted lleva de Contralora, ¿cuántos casos usted ha referido que el Departamento de Justicia dice, aquí hay casos, vamos para adelante? Bueno, está el de la Superintendencia del Capitolio, ese es el más que me puedo, sí. O sea, ese es el primero que me viene a la mente, porque yo creo que todavía no. El caso está dando vueltas por ahí, no se ha terminado, aunque varios acusados ya se ha finiquitado con ellos. Creo que el caso del acusado, el presidente, todavía no se ha determinado. Está la superintendencia. ¿Recuerda cuántos casos le refirió el Departamento de Justicia bajo la hoy gobernadora sucesora, Wanda Vázquez, y fueron diligenciados de otra manera a nivel criminal? No, fíjate, de lo que sean criminal, Ajá. hay uno que se está trabajando y están todavía trabajando. Actually, hay dos que que justicia está trabajando, Ajá, que fueron referidos mientras Wanda Vázquez era la secretaria de justicia. Sí, no, yo te puedo decir que en los últimos años hemos trabajado bastante de cerca. Muchas veces he tenido que me piden que les asigne auditores, o los auditores, para que vayan allá a explicarle, porque no es lo mismo desde el punto de vista de un abogado que desde el punto de vista de un de un auditor. Sí. Nosotros, los casos más grandes en realidad han sido con fondos federales, y esos fueron referidos ya fuera al FBI o a las oficinas de los inspectores generales. Ayer, creo, esta semana, se transigió el último de los casos de lo que eran las tutorías. ¿Te acuerdas de las tutorías de Rocket Learning? Del Departamento de Educación? ¿Perdón? Claro, de Rocket Learning. Exactamente. Sí, lo conozco muy bien. Exactamente. Sí, pues esta semana se transigió o se llegó a un acuerdo en el último de los casos que nosotros habíamos referido sobre ese particular. Ay, bien, yo no sé si es porque es temprano por la mañana, pero no me acuerdo de No se preocupe, todo. no se preocupe. Si estuviera en la oficina, saco mi archivo y te lo voy diciendo. Claro, vamos a entrar entonces al tema que nos ha rodeado esta semana con el asunto de la famosa camioneta blindada. El tracto de esa información surge desde julio del 2018. ¿Qué pasó al momento en que usted, su oficina, se entera de que esa transacción se da y todavía al día de hoy no llega la camioneta a Puerto Rico y se pagó por adelantado? Para empezar, yo le pregunto, el gobierno de Puerto Rico no se supone por disposición constitucional que pague por servicios por adelantado. ¿Esto es un caso aislado o es que el gobierno de Puerto Rico se está dando esto y usted se entera última? No. Mira, la ley 230, que es la ley de contabilidad de 1974, aunque le dice al gobierno tú no puedes pagar por adelantado, lo cierto es que te dice a menos que eso sea una práctica de la industria. Y ahí, por ejemplo, que si tú reservaste un hotel para dar una convención, una reunión, etcétera, tú puedas dar un depósito. Claro. De ahí que si tú vas, y sería el caso en este caso, por lo general tú cuando vas a comprar un carro lo pagas cuando te lo llevas. En este caso, como el carro se estaba customizando, o sea, haciendo específicamente bajo unas delineamientos que le estaban solicitando, pues ahí le pidieron dinero adelantado. Yo no sé por qué terminaron pagando la guagua completa.
aunque el presidente de Texas, Morin, ayer está diciendo que le debían dinero. Lo cierto es que esa no es la práctica, eso no es común, no se hace en el gobierno, de nuevo, a menos que sea algo específico de una industria. Eso pasó, creo que cuando mandaron a hacer una de las lanchas de la ATM, porque pues son inversiones grandes y te piden un depósito y si la industria, así es como funciona, no hay problema. Cuando yo me entero que la guagua no ha llegado, ya yo había hablado de esta guagua blindada con el secretario Elmer Román, cuando todavía estaba en seguridad pública, y él en aquel momento me había dicho, yo creo que fue en diciembre, me había dicho que lo que estaban esperando era que estaban esperando unas especificaciones, porque ya los asientos de cuero pues no iban, etcétera, pero que entendían que en abril llegaba. Mira, esto es una compra que yo no, mucha gente quiere que yo acuse o diga que esto es un delito. Esto yo creo que es un delito contra la moral y lo que está pasando en Puerto Rico, en el sentido de que cuando tú no tienes dinero, pues tú no vas y te haces una casa de millonario. Cuando tú no tienes dinero, tú no sales a comer todos los días. Y me pareció lo que nosotros llamamos que son gastos de lujo. Los famosos gastos alegres de los políticos en los 60. Bueno, no, los gastos alegres son otros. Los gastos alegres son los de las viajes y cosas de estas. Esto es un gasto que excede la prudencia. Yo no sé, o sea, déjame explicarte, yo no sé cuánto vale una guagua blindada en el mundo regular, porque va a depender si ese es un gasto de lujo o no. Aquí el problema era que en aquel momento se dice, pero ¿por qué un gobernador va a necesitar una guagua blindada? Aquí en Puerto Rico nunca. Tú eso lo ves en Sudamérica y lo ves en otros países, pero como que estaba un poco de más, lo habíamos encontrado como con un poco de más el que se comprara una guagua blindada. Contralora, yo la voy a interrumpir para hacerle una pregunta que tengo a nuestros internautas activos. Esto fue en julio del 2018. ¿Usted no le parece que usted debió hacer pública esta información tan rápido como que usted sabía que había un dinero del pueblo de Puerto Rico que se estaba utilizando para pagar una guagua que usted misma dice que no le parece que era necesario, o por lo menos que es un delito contra la moral, citándola a usted? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no llamó la atención antes de que esto estaba pasando? Pero es que se llamó, ¿cierto? El mundo entero se enteró, yo creo que porque fue uno de los representantes del Partido Popular el que lo dijo, el que se enteró, y todos hablamos en ese entonces. Lo que pasa es que querían una investigación. ¿Cómo yo hago una investigación de un carro que te está comprando? O sea, porque... ¿Eso a usted le parece que no podía investigar? No, estoy como yo ponerme, ver que alguien está comprando, no sé, 100 computadoras, y yo ir a investigar. Tengo que esperar a que las computadoras se compren, después determinar si fue a base de un precio razonable. Todas las entidades de gobierno necesitan computadoras, hoy más que nunca sabemos que las laptops son necesarias si vamos a trabajar remotamente. O sea, Contralora, en el medio de la pandemia, el 26 de marzo del 2020, 4 o 5 personas, incluidas 2 personas de la Fortaleza, se pusieron de acuerdo y desembolsaron $19 millones de la chequera del pueblo de Puerto Rico para unas pruebas rápidas que finalmente resultaron ser fallidas. Si no llega a ser porque Oriental Bank interviene y llama la voz de alerta con relación a esa transacción, el pueblo de Puerto Rico habría perdido $19 millones. ¿Usted cree que eso no es motivo de una investigación vis a vis los $245,000? Estamos hablando... Pero se están investigando. Lo que pasa es que en ese momento, tan pronto sale eso a relucir,
La Oficina de Inspector General de los Estados Unidos, federal de HHS, que son los que después iban a estar reembolsando eso, la Inspectora General de Puerto Rico, estuvimos hablando, y la Oficina del Inspector General de HHS me dice, Yasmín, nosotros vamos a encargarnos de esta investigación. Ustedes tienen que entender que cuando uno está investigando, no podemos ir todos a investigar a la vez. Porque entonces, en la medida que tú estás buscando a lo que le dicen los usual suspects, los presuntos implicados. Exactamente. Pues la realidad es que se forma un revolú. Y en casos como este, lo que hacemos es que nos ponemos de acuerdo quién toma el lead. Y el lead en este momento lo tomó la Oficina de Inspector General, que ya están investigando varias cosas, como el problema de ACES del año pasado. O sea, ellos ya están envueltos en todo esto de compras médicas, etcétera. Así que me dicen, nosotros tenemos el lead, te aviso cuando necesito información. Ya hemos hablado dos veces. Eso con relación a la transacción de los 38 millones. Usted me dice que usted ha participado de esa gestión que se está haciendo de investigación con el gobierno de Estados Unidos, específicamente con HHS, que es el Departamento de Salud de Estados Unidos. Exactamente. Ok. Y esto, usted entiende, le pregunto, esto no se dio en aquella transacción de $245,000 con la camioneta blindada. Eso no ha llegado al nivel de que ni justicia ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos intervengan a través de uno de esos mecanismos de investigación. El departamento, o sea, los federales no entran aquí porque estos son dinero del Fondo General de Puerto Rico. Exacto. Sí, los federales entran cuando se está hablando de fondos federales que han sido asignados a Puerto Rico, que nosotros los consideramos pues fondos públicos igual, pero ellos solo entran cuando hay fondos federales. Claro. Pero dime qué hay que investigar. O sea, aquí ahora mismo con la guagua, lo que estábamos cuestionando era el que se comprara. Tú podrías decir, mira, un gobernador en Puerto Rico, lo peor que había pasado hasta ese momento era que a alguien le tirara un huevo para que tú necesitas un camión blindado. Pues tú dices, eso es un lujo. Eso es un lujo porque tú vas a tener un camión blindado cuando lo peor que te puede pasar es que te tire un huevo. Ya yo no sé si eso va a ser lo peor que le pueda pasar a un gobernador. Pero aparte de eso, recuerda que nosotros entramos al final. La Constitución dice que nosotros entramos a auditar cuando el hecho ya está hecho. Nosotros, lo más que yo puedo hacer como contralora es hablar y llamar la atención cuando algo está pasando. Pero entrar a auditar, investigar, la Constitución me dice que yo lo tengo que hacer post-audit, después de que pase. Claro. Y entonces ahí también yo tengo unas trabas. Yo he tratado y en algunas ocasiones he podido meterme antes de que la transacción termine, pero siempre que veo que algo está mal, yo por lo menos el teléfono cojo y hago mi llamada a llamar la atención. No me parece que esto esté bien, pero nosotros en la oficina del Contralor somos auditores. Nosotros no establecemos política pública. Al momento, lo más que yo puedo señalar es que hay una guagua que el pueblo de Puerto Rico pagó y esa guagua no está aquí. ¿Dónde está? ¿Qué puedo hacer yo? Que era lo que me decían, Contralora, ¿cómo usted me puede decir que usted no puede hacer nada? Que yo pueda, lo mínimo que debe estar esa guagua, si ya se pagó, tenía que estar aquí. Yo no puedo enviar a uno de mis auditores a recogerla en Texas. Eso tengo que empujar a alguien a que lo haga. Yo no tengo poderes fuera de esta islita de los 100 por 35. Yo no tengo poderes de nada. Y de ahí que llamé entonces a la secretaria de Justicia, que claro, Denise Longo entró como quien dice, pues en octubre del año pasado, y aunque ella sabía la historia, pues no sabía bien todos los detalles. Los discutimos por teléfono y le dije, bueno, te voy a enviar lo que Pedro Janel me envió. Desgraciadamente ese mismo día no los encontré porque no me los habían enviado directamente a mí y se los envié al otro día y ellos ya están investigando. Nuevamente, aquí lo más que yo puedo gritar es y decir y exigir que algo por lo que se pagó esté en Puerto Rico y se esté usando ya sea por el SWAT o en la alternativa, mira, devuélveme el dinero
devuélveme el dinero porque tú llevas con esa guagua hace 2 años y no me la has entregado, devuélveme el dinero. Del 2018 hasta este momento, le pregunto si usted había hablado con Wanda Vázquez, secretaria de Justicia, sobre este asunto de la guagua. No, de la guagua yo no recuerdo, yo específicamente no recuerdo haber hablado, así que no prefiero decirte que no porque no lo recuerdo. Ok, con el ex gobernador o el gobernador renunciante Ricardo Rosselló Nevares, ¿habló alguna vez con Héctor Pesquera, el que era secretario de Seguridad Pública? Con Héctor Pesquera sí, recuerdo que hablé, te dije que había hablado con Elmer Román sobre esto, porque ¿quién es el que está comprando esto? O sea, de Fortaleza dicen, no necesitamos, se la vamos a pagar a Seguridad Pública. Pues, ¿dónde tengo que dar el follow en Seguridad Pública? Y como te digo, con Pesquera hablé, con Elmer Román hablé, después entra Pedro Janer, que él es el que entonces me envía toda la papelería que tiene. Nosotros estamos auditando varias áreas debajo de lo que es el Departamento de Seguridad Pública, y en algún momento llegaríamos a eso, pero volvemos. Si tú compras un televisor o un horno y tú pagas por él y a ti no te han hecho delivery, tú eres el que tienes que ir y solicitar la devolución y que te lo entreguen. Claro, o sea que en ese sentido usted está diciendo que aquí puede haber habido negligencia de los directivos que tenían la capacidad de firmar esas órdenes de compra. Seguridad Pública. Ayer, es que lo que me está raro es que ayer cuando sale el presidente, y claro, uno nunca puede creer todo lo que oye, pero me está extraño que aquí estemos esperando la guagua blindada y allá estén diciendo, no, pero es que nosotros estamos esperando que ustedes nos envíen unas especificaciones. Entonces, esto es el he said, she said. Pues vamos a ver, entonces sí, ellos tienen que buscar cuándo fue la última vez que hablamos y de verdad cuáles son las especificaciones que a ti te faltan, para entonces yo buscar en la papelería del Departamento de Seguridad Pública cuándo fue la última conversación, si se enviaron esas especificaciones o no. Recuerda que muchas veces, y esto no solo pasa en el gobierno, y creo que esa es una de las razones por las que posiciones como la mía duran 10 años. Nosotros vivimos en un país donde a cada 4 años tenemos, gracias a Dios, democracia, y vamos a las urnas y se escogen los gobiernos. Y eso es, desde el punto de vista democrático, buenísimo, que el pueblo puede decidir quién lo va a estar dirigiendo durante esos 4 años. Pero la historia que hemos vivido en los últimos 20 años es que a cada 4 años tenemos un gobernador nuevo, un gobierno nuevo, un partido nuevo. Cuando llegan las nuevas administraciones, las personas empiezan a cambiar. Desgraciadamente siempre está pues las peleitas, que si tú antes eras el director, no, pues ahora yo te saco porque tú no eres de mi partido, y empiezan los cambia. Y entonces nunca, y eso te lo puedo enseñar en la mayoría de mis informes, como la misma persona no queda no está al tanto de eso porque alguien la sacó, pues se dice, pues a mí ya me quitaron esa responsabilidad, que se encargue el otro. El otro no tiene la menor idea de que eso está pasando y vaya, apaga los fuegos que ellos quieren. Es resultado de esa misma democracia en la que vivimos, donde a mí me molesta es la politiquería. Nosotros ahora estamos gritando por $245,000. Mira, en Puerto Rico hace 4 o 5 años nosotros publicamos un informe de lo que en mi tiempo, o sea, en el tiempo que yo llevaba en la oficina, se había invertido en cosas sin utilidad. Estamos gritando por un carro, volvemos, y ese coliseo de 21 millones, y las cámaras que compraron en el municipio tal que nunca las conectaron a la electricidad para que funcionaran, y la biblioteca electrónica que invirtieron dinero y allí está porque nada se usa, o sea, y los hoteles que me han construido en los municipios que están allí vacíos. O sea, son muchísimas cosas que si yo fuera electa, pues yo podría determinar qué hago y qué no hago. Desde el punto de vista de la oficina del Contralor, lo más que nosotros podemos hacer es
¿tú estás seguro que tú quieres hacer un hotel en el mismo medio de la isla? Contralora, Puerto Rico ha tenido 13 contralores. Usted es la número 13. No, somos 6, bueno, conmigo 7. Exacto. Yo soy la séptima. Sí, yo siempre lo duplico. No sé por qué siempre me da con el número 13. Son 7 contralores. Por lo menos en Puerto Rico ha habido una contralora. Y esa fue Iliana Colón Carlos, que ya no vive para contarlo. Que tuvo, yo le diría que en esos 10 años Iliana Colón Carlos por lo menos 2 veces al mes salía, porque eran momentos bien difíciles, incluso tuvo problemas en su nombramiento, precisamente por lo puntual y puntillosa que era y lo pública que era cuando hablaba de los asuntos de corrupción en el país. Inclusive, sin importar esa línea política partidista que usted está narrando, que créame, yo creo que nuestros internautas están clarísimos de que eso ocurre en Puerto Rico todos los días y que le ha hecho mucho daño al servicio público. Pero le voy a hablar de un ejemplo fundamental que tiene la historia de la Oficina del Contralor, y es el caso del Instituto del SIDA. El Instituto del SIDA fue una criatura de la Oficina del Contralor, de sus auditores. Y esos auditores, uno de ellos hoy es empleado de la Fiscalía Federal, precisamente porque se lo llevaron cuando ese caso terminó con los dos juicios. Hubo un momento en que la Oficina del Contralor tenía mucha presencia pública. ¿Qué pasó? Bueno, es que mira, desde mi punto de vista, ¿qué es un auditor? ¿Qué es un auditor? Pero los auditores no estamos para hablar en público todo el tiempo. Nosotros hablamos, y yo lo dije desde el principio, lo que vale del trabajo de la oficina es ese informe que se publica. Y nosotros hablamos a través de nuestros informes. Y cada vez que sale un informe o algo, se envía el comunicado a la prensa para que se sepa lo que encontramos. Yo no puedo envolverme. Y te voy a decir una cosa, yo a Iliana le tuve muchísimo cariño. Ella fue mi primera jefa. Sí, nos dábamos con cuando nuestros carros se dañaban. Me acuerdo que me llevó a Cabo Rojo para que me comprara unos suits, porque ella era de Cabo Rojo. O sea, yo le tengo le tengo un cariño inmenso a Iliana y aprendí muchísimo de ella. Pero eso también son personalidades. Y lo cierto es que yo puedo hablar y yo puedo comentar, y cuando tengo que hacerlo, lo hago. Pero lo cierto es que hasta que yo no he terminado el trabajo, que nuestra oficina no ha terminado el trabajo, nosotros somos de nuevo auditores. Ayer mismo nosotros estábamos en una reunión virtual con los auditores estatales de los 50 estados y los territorios. Y estaba dando una presentación la auditora estatal del estado de Washington. Del estado de Washington, nos estaba dando la historia sobre este Housing Authority en Washington State, donde de una agencia que su presupuesto eran 20 y pico millones de dólares, la directora ejecutiva se había robado 6.9 millones de dólares. Y en esa presentación que ella nos da, nos explica que esa es la primera vez que ella sale a dar una conferencia de prensa. Sí, bueno, la primera vez en el tiempo que lleva. ¿Por qué? Porque el trabajo del auditor no es estar llamando la atención. Y Diana sí creó mucho awareness, y yo creo que eso fue fantástico. Pero mira los anteriores auditores, tú no te acordabas, o sea, los contralores, tú no te acordabas ni de ellos. Bueno, yo sé quién es, créame, yo sé quién es Moncho Santiago, ¿cómo olvidarlo? Fíjese, Contralora, quizás podríamos estar hablando muchísimo tiempo, pero ya tengo que ir un poco resumiendo. Yo he querido traerle esos ejemplos porque me parece que 2 años, y lo he dicho acá, 2 años usted dirá que estamos hablando de una guagua. Lo que pasa es que para mí $5 del gobierno de Puerto Rico es mucho. Bueno, un centavo, $1 de Puerto Rico. ¿Verdad? O sea, no son míos. A mí me criaron allí en country, como yo le digo todo el tiempo aquí. A mí me criaron con que si los ves en el piso no son tuyos, los recoges y los llevas de donde es. Así que un poco, ¿verdad? Estamos hablando de fondos públicos, sea un centavo o sean 38 millones de dólares. Pero
nos salimos de la camioneta para yo hacerle una pregunta que está fuera total del asunto de la Contraloría, pero se la tengo que hacer porque Puerto Rico tiene unos funcionarios públicos que han hablado muy poco de esto, quizás nada. Usted, yo he leído su resumen, he visto que se formó en términos de educación en la ciudad de Washington. Obviamente va y viene a esas jurisdicciones. ¿Qué le parece lo que está pasando en Estados Unidos con el racismo y el asesinato policíaco de George Floyd? Mira, a mí la gente a veces me mira y me dice, su palabra favorita es tristeza. Pero es cierto, a mí me da muchísima tristeza. Yo no puedo creer que en el año 2020 ocurran cosas como las que ocurren aquí. Y yo digo, pero si nosotros tenemos un monitor federal que desde hace años está velando a nuestra policía por por las supuestas violaciones a los derechos humanos, esta no es la primera vez que esto pasa. De verdad que para mí es fuera de mi imaginación, porque como tú, a mí me criaron donde el respeto a las personas, no importa quiénes son, ni su nivel social, ni lo que hacen. Yo saludo por la calle, yo veo homeless y yo les digo buenos días, ¿qué puedo hacer? O sea, esto va en contra de todo lo que son mis principios. Y me da una tristeza, pero también siempre hablan, espérate que se habla del tone and the top. O sea, cómo los líderes influencian a la gente de abajo. Y en un país donde yo soy lo más grande, donde nada vale porque yo soy la nación más poderosa o soy el presidente más poderoso, pues hay gente que la fibra moral no es la misma que la tuya y la mía, o que son ignorantes, o pues en Estados Unidos hay muchísimo racismo, mira lo que le hicieron a los indios. Y después dicen, no, porque si tú eres un inmigrante. Oye, todos son inmigrantes en los Estados Unidos, excepto los indios. Entonces, cuando tú tienes esas actitudes y esas actitudes se percolan y esas actitudes tú las ves, pues crean en esas personas de fibra moral o que no tienen ninguna fibra moral. Porque es que yo solo recuerdo la cara, me acuerdo ahora mismo de verle la cara a ese policía mientras asfixiaba a Floyd. Y yo digo, pero ¿por qué, señor? ¿Por qué? Pero es que a veces pues somos seres humanos y puedo entender que tenemos nuestras debilidades y nuestras cosas. Yo a veces digo, y lo hago todos los días, pero lo digo, y hay gente que se cree que yo soy peor cosa porque lo digo, y lo cierto es que todas las mañanas yo me levanto y después de pedirle a Dios y a los ángeles guardianes que cuiden a mis hijos, yo le pido al Señor que me dé humildad y me haga justa. ¿Por qué? Porque hay veces que en posiciones como las que tienen algunos funcionarios, de repente tú te crees que tú eres Dios. Y no es porque yo no sea humilde y no es porque yo no sea justa, yo creo que lo he sido toda la vida. Pero lo cierto es que como seres humanos, hay veces que como que se te olvida eso y te crees que tú eres el más que sabe. Porque tú seas secretario de X o Y departamento y llegaste ayer, no quiere decir que tú sabes más que nadie. Es más, tal vez tú eres el que menos sabe. Porque tú puedes ser el mejor doctor del mundo y no necesariamente ser el mejor secretario de salud o la mejor maestra del mundo y no necesariamente ser la mejor secretaria de educación. Contralora, no se me puede ir, podríamos estar hablando mucho rato sin hacerle una pregunta que es de ayer. Ayer la Cámara de Representantes acaba de aprobar el nombramiento de una persona que es abogada desde noviembre del 2019, cuando pasó la reválida, como compradora principal del gobierno de Puerto Rico, un puesto que acaban de crear a 10 años. ¿Usted sabía de esta? ¿Usted la llamaron de la legislatura para hablar sobre este nuevo puesto? No.
No. No, Usted se está enterando, usted se está enterando por mí o usted alguien le había dicho. No, bueno, yo conozco la ley de servicios generales, que es la ley 73 del Exacto. año pasado, que lo que crea es una junta de subasta. O sea, aparte de darle todas las responsabilidades de compra a servicios generales como lo fue en un pasado, aunque no de la misma manera, se crea una junta de subasta donde en esa junta se supone que tú estés varios años, cosa de que al igual que nosotros, los cambios de gobierno no afecten las decisiones de la Junta, que es lo que vemos todos los días. Yo sé más que el anterior, así que lo hago. Pero usted no sabía que era esta posición. Una persona a 10 años que va a ser la compradora principal del gobierno de Puerto Rico a base de la ley 73. Y específicamente... Pero es que no entiendo, tengo que ir y volver a leer la ley porque, de nuevo, está el director de servicios generales. Claro. Que es el que se supone que esté ahí y que vaya dirigiendo. Pero no, perdóname, no... Uno que no sabía. Se va a ganar $120,000 como un juez del Tribunal Supremo. Tiene menos de un año en la profesión legal. Y es la compañera de Anthony Maceira Irasaya, el brother del Telegram chat. Bueno, pero aparte de ser abogada, o sea, ser abogada hace unos meses, porque si vas a ser compradora, los estudios de leyes te ayudan, pero tiene experiencia, o sea, perdóname, es que te estoy preguntando, ninguna. Porque ayer de 9 estuve... No se preocupe, pegada a la reunión. No se preocupe, no se preocupe. Yo le doy la información, entendemos que ninguna. Pero bueno, lo más importante para mí... Esos son asuntos de política pública. Esos son asuntos de política pública donde un auditor no se puede... De la única manera que yo puedo criticar una política pública es cuando veo los resultados de eso según la Constitución. Después que yo voy y audito. Esto es como la ley 7. Caramba, Contralora. Desgraciadamente, yo puedo gritar y yo puedo hablar. Caramba, pero Contralora. Esa no es la responsabilidad de la oficina, desgraciadamente. No yo pensaría que el gobierno, yo pensaría que el país le agradecería a una persona en su posición que cuando la legislatura fuera a legislar como legislan, a espaldas del país, porque ayer eran las 9 de la noche y a esa hora fue que aprobaron el nombramiento. Sin vistas públicas y sin nada. Yo pensaría que la gente la presidenta del Tribunal Supremo fue elegida así también. Ahora sí que entramos en la política partidista. Y en efecto, usted tiene... Perfecto, pero yo le pregunto, ¿a usted le parece que es correcto que la persona que se encarga de velar por los fondos públicos, por la manera en que se gastan, se invierten los fondos públicos, no tenga participación después de una experiencia de menos de 2 meses de una orden de compra de 38 millones en la persona que la legislatura va a designar y va a autorizar a ser la compradora principal del pueblo de Puerto Rico? Mira, te digo, es la primera vez que oigo y gracias por decírmelo. La realidad y como la pensaron los constituyentes en el diario de sesiones, etcétera. Sí entiendo que sí, pero realmente en ningún sitio, ni de la ley que nos crea, ni de la ley que nos ha dado responsabilidades adicionales, nos permite para yo poder exigir, pregúntenme a mí. O sea, yo no... Volvemos, esto que vivimos es lo que se creó en 1952 con nuestra Constitución, donde empezaron a determinar qué responsabilidades iban a tener, que si lo hacen bien o lo hacen mal, desgraciadamente toda la vida lo hemos visto, toda la vida. Esto no es de los últimos 20 años, esto es de siempre, de siempre. Claro que pudiéramos tener, pero desgraciadamente o agraciadamente, pero yo entiendo desgraciadamente, a la persona del contralor, olvídate si soy yo, si es Iliana o lo que sea. Iliana lo que pasa es que siempre fue bien vocal. Iliana le comentaba hasta el color de falda que tuviera puesto. O sea, esa era su personalidad. Pero lo cierto es que el contralor
no tiene ninguna responsabilidad de política pública, de establecimiento de política pública, excepto en su propia oficina. La política pública nosotros vamos y podemos decir después si fue buena o mala. Contralora, ahora mismo hay un asunto que está resuelto en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, precisamente donde los abogados del Departamento de Justicia le plantearon al juez Anthony Cuevas que él no podía entrar a dirimir una controversia porque era política pública si el gobierno de Puerto Rico alimentaba o no a las personas durante la pandemia. El tribunal no solamente decidió en contra del gobierno de Puerto Rico, sino que dijo claramente que el deber ministerial del gobierno de Puerto Rico es alimentar. Usted se puede imaginar, si usted le va con el argumento de la política pública al juez Anthony Cuevas o a cualquier juez que interprete la ley en ese sentido, y usted le dice que usted no podía entrar en la transacción de 38 millones porque no había sido finiquitada y que usted entra post-audit. Mira, en el 2004 el alcalde de Mayagüez, que yo creo que eso le hizo un daño grandísimo a nuestra oficina. El alcalde de Mayagüez llevó un caso en contra de la oficina del Contralor y en contra de Manuel Díaz Saldaña. En ese caso, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el Tribunal Supremo, lo que lo hace jurisprudencia y lo que lo hace técnicamente ley, dice que las recomendaciones, pues nosotros, la oficina estaba empujando por un informe de auditoría, para que todo el mundo sepa, no solo tiene unos hallazgos, tiene también unas recomendaciones que son las que yo entiendo que valen más, que es lo más importante de ese informe. Ya pasó, ya se perdió el dinero, ¿qué hacemos para que esto no vuelva a pasar? Y esa recomendación es lo más importante que sale de ese informe. Pues en el 2004 nuestro Tribunal Supremo determinó que las recomendaciones de la oficina del Contralor eran solo eso, recomendaciones. El que las recibiera, si las quería acatar, las acataba, y si no, no. Y que la oficina no se podía meter a tratar de empujar que las recomendaciones Por eso es que me parece. Así que te estoy diciendo que no importa cuánto nosotros tratemos, y mira, y perdona, nosotros nunca hemos dejado de darle follow-up a las recomendaciones. A los 90 días de tú tener un informe, tú me tienes que escribir a mí y decirme el estatus de esas recomendaciones, si las implantaste, si no las implantaste, si conseguiste un proceso alterno que a nosotros nos satisface. Nosotros no hemos dejado de hacer eso porque entendemos que es parte de nuestra responsabilidad. Pero el mismo Tribunal Supremo nos dice a nosotros, que somos los que auditamos y los que sabemos cómo se hacen bien las cosas, que nosotros lo más que podemos hacer es dar recomendaciones, y que son recomendaciones que si las quieren seguir, las siguen, y si no, no. Entonces, dime tú, cuánta frustración no se siente en nuestra oficina y sienten nuestros auditores, pero seguimos trabajando. O sea, no se me pueden achacar a mí o medir a mí por responsabilidades que no solo no tengo, que nos las han, entre comillas, quitado y recalcado en nuestra cara. A veces yo pienso que nosotros sí tenemos el poder de señalar, tenemos el poder de entrar donde querramos entrar a averiguar, pero volvemos, si alguien quiere llevar a la cárcel a alguien por el camión blindado, fantástico, que busquen la evidencia y lo hagan, pero vuelvo yo. Mira, hace 5 años habían $120 millones en los 5 años que yo llevaba, que se habían invertido en aplicaciones de tecnología que nunca habían tenido ninguna utilidad, no se utilizaban o se habían comprado y no servían. ¿Alguien fue preso por eso? Nosotros lo referíamos a justicia. Volvemos. Nuestro sistema democrático tiene unas leyes y hay que probar ciertas cosas, y hay que probar la intención de que yo invertí en un programa de computadora o en una aplicación adrede para echarme dinero en el bolsillo con el contratista. Pero la realidad es que muchas veces solamente yo pienso que esto va a funcionar y ahí se fueron. Usted fue subsecretaria de Manuel Díaz Saldaña, ahora que lo menciona. En el Departamento de Hacienda. Exacto, sí. En el Departamento de Hacienda en el 1993. Manuel Díaz Saldaña estuvo, y usted estuvo también en esa administración de Pedro Rosselló González, cuando precisamente era bien activo la oficina del Contralor con las investigaciones de corrupción que habían en el Tribunal Federal.
Yo me reunía con la oficina del Contralor, con el subcontralor, como subsecretaria, todos los meses teníamos reuniones. Exacto. Teníamos reuniones para dar follow-up a esas recomendaciones. Exacto. A esas recomendaciones que después el gobierno, el Tribunal Supremo determinó que no eran obligatorias. Le digo porque yo precisamente en aquel momento, cuando bajó el caso de Víctor Fajardo, ya yo no estaba en el gobierno, yo me había ido. Usted se había ido, claro, sí. Claro, pero como menciona, era mi secretario de Educación, como menciona a Manuel Díaz Saldaña, pues yo le voy a hacer una pregunta precisamente relacionada con ese tiempo en que ustedes eran oficiales públicos. Yo se la hice a Manuel Díaz Saldaña cuando arrestaron a Víctor Fajardo y toda la estructura de aquella operación, que después obviamente usted sabe que se convirtió en testigo, etcétera, etcétera. Hablaba de las cuotas que se le daban a los jefes de agencia para contribuir al partido. ¿A usted le ha pasado eso alguna vez en sus 10 años como Contralora? En mis 10 años como Contralora, nadie que no se atrevan. Yo sí te puedo decir de mi vida, cuando yo llegué al Departamento de Hacienda, y esto no solo pasaba en Hacienda, pasaba en todas las agencias. O sea, y no, sí, estoy clara. Estoy clara porque por el funcionario. A mí se me acercaban, como yo era nueva, la gente me hablaba y yo soy bien simpática, yo hablo con todo el mundo, alguien venía y me decía, ay, que en la evaluación no me dieron paso, ay, que tengo este problema porque mi escritorio se está cayendo, ay, y yo hablaba con todos ellos y no había un momento donde alguien no se me acercara y me decía, ay, se trate lo bien que es nuestro, pero de línea. Y a otro, mire, tenga cuidado. Yo fui como a los 6 meses y le dije, yo me voy. O que alguien me dijera, no la vi el domingo en tal sitio. Y yo decía, yo no tengo que estar el domingo en ningún sitio excepto en mi casa con mis hijos. O sea, y eso no te estoy hablando de los jefes, te estoy hablando de abajo. Te estoy hablando de lo más, o sea, de esa es la cultura. De la cultura. La cultura político-partidista. Claro. Y de nuevo, no es el jefe o no el jefe. Yo vine aquí para hacer un trabajo. Yo no me doy para esto. Yo no estoy para esto. Ahorita usted dijo. Y ahí en adelante nunca más se me acercó absolutamente nadie más. Ahorita usted dijo que gracias a Dios, creo que fue la palabra que utilizó, la frase, había democracia cada 4 años. ¿Usted está loca de que vengan las elecciones y cambie este gobierno? No, yo de nuevo, esas cosas para mí son neutrales. Yo lo que quiero es un gobierno responsable. Nosotros hemos invertido, y te voy a decir esto, el área de adiestramiento de la oficina, porque cuando yo empiezo a leer todos los informes que habían salido antes de que yo llegara, para saber más o menos qué era lo que se estaba encontrando, me doy cuenta que mucho de lo que pasa en el gobierno es a causa de la falta de conocimiento de la persona que tiene que hacer el trabajo. Y nosotros yo tengo recursos, hemos invertido en recursos. Incluidos jefes de agencia, esa es la experiencia. Bueno, por ley los jefes de agencia tienen que venir a mi oficina para un adiestramiento sobre sana administración. Claro. Pero nosotros hemos dado adiestramientos en todos lugares y como te digo invertido, mira, te voy a dar este ejemplo. Yo no sé qué pase o no pase después con este señor alcalde. Cuando llega el nuevo alcalde de Culebra, en el primer informe que nosotros le hicimos, el informe salió con 14 hallazgos. Él viene y me dice, Contralora, ¿cómo yo puedo ayudar? ¿Cómo yo puedo arreglar esto? Y yo digo, bueno, pues te damos adiestramiento. Pues él tiene adiestramiento de todo. Pues por 2 días hubo que adiestrar al personal del municipio de Culebra. La muchacha que va a dar los adiestramientos me dice, Contralora, ¿usted de verdad quiere que yo vaya y venga 2 días corridos? Y le dije, no, pues tú sabes qué, quédate allá y así empiezas desde temprano y en 2 días terminas tus adiestramientos. Eso es una inversión que yo hago para tener ese recurso allí. ¿Tú sabes cuántos hallazgos hubo en el segundo informe que yo le hice al alcalde de Culebra? De 14, el próximo informe solo tuvo 1. Claro. Lo utilizó. Y eso nosotros lo hemos hecho y a veces los directores de las divisiones me dicen, ay, Contralora, pero ese es mi mejor recurso. Pues ese es el que yo quiero para estar adiestrando.
Ese Claro. es el que yo quiero que vaya a los lugares. Cuando nosotros vamos a los municipios a auditar, también llevamos a los auditores que estuvieron en la última auditoría para que ellos den con ejemplo, porque estuvieron allí, para decir, esa yo creo que es de las cosas más importantes que yo he hecho en mis 10 años. Otra cosa es que a la oficina se le consultaba, antes de yo llegar, a la oficina se le consultaban ciertas transacciones, Claro. etcétera. No transacciones, se le consultaba. ¿Y tú sabes lo que hacía la oficina? La oficina decía, no, como yo te audito, tú decides por allá que cuando yo vaya a auditar determino si tomaste la decisión correcta o no. Nosotros nunca le decimos a un alcalde lo que hacer o no hacer, o a un jefe de agencia lo que hacer o no hacer, esa es su responsabilidad. Pero una de las cosas más grandes que se ha hecho en mi oficina durante mi tenure es, tú me llamas y me preguntas y me dices, mire, voy a vender X cosa, pero no sé cómo se hace. Yo no te voy a decir si la vendas o no. Yo te voy a decir, mira, la ley provee que tú tienes que ir a esto, hacer una subasta, bla, bla, bla. ¿Y qué hago? Cuando voy, si siguieron nuestra consulta, voy a ver que eso se hizo bien. Óyeme, yo creo que eso es más importante que estar en la televisión diciendo todas las cosas malas que se han hecho. Precisamente que nosotros como oficina en estos 10 años, yo no sé cuantificar cuántas cosas hayamos podido evitar que se pierdan fondos públicos por instruir, por explicar cómo es que dice la ley. Precisamente. Entonces, si me van a medir por cuántas cosas yo señalé, yo creo que sería bien justo que se me midiera también por todo aquello que yo evité que pasara. Definitivamente. Y eso la gente no va, y yo no soy echona, yo no puedo, o sea, no está en mí salir, y te lo estoy diciendo porque como que se me subió. No, tranquila. La realidad es que a mí me enseñaron, y porque trato de ser humilde, lo más humilde que yo pueda, yo no tengo que ir por ahí diciendo lo que soy o no soy, o lo que he hecho o no he hecho. Eso no es la satisfacción que yo tengo del trabajo bien hecho. Desde ese punto de vista, yo creo que mejor que Ileana y mejor que Díaz Saldaña, el que la oficina se haya movido a estos adiestramientos, donde tengo ese ejemplo de Culebra y pudiera ir y buscar otro, donde te puedo decir todas las consultas que nosotros hemos enviado y las cosas que seguramente hayamos evitado que pasen. Pero esas nadie las ve, yo no te lo estoy diciendo a ti porque de repente me siento que se me está midiendo porque yo no salgo a la prensa. Pero ¿para qué? No, Contralora, fíjese, usted ha contestado mis preguntas y yo tengo que decirle que ese es el trabajo nuestro, hacer preguntas y usted las contesta. Precisamente, yo creo que usted finalmente me contestó a lo que yo lo pregunté inicialmente cuando le dije que si usted le habían llamado para preguntarle sobre esta legislación que está trayendo a una persona sin ninguna experiencia a ser compradora del gobierno de Puerto Rico por 10 años. Usted me dio esta contestación, es precisamente la contestación a aquella pregunta, porque yo creo que usted tiene razón, por eso es que me parece totalmente ilógico que no haya una intervención de la persona que es la que tiene la expertise y sobre todo el deber ministerial de velar por que no se malgaste el dinero del pueblo. En ese sentido, y le agradezco muchísimo que me haya contestado las preguntas porque de eso es lo que estamos hablando. Si lo demás está mal, como usted me dice, si la jurisprudencia decidió algo, y yo le voy a decir aquí algo que para mí es bien importante. Las leyes están para retarse. Si Puerto Rico no hubiera retado, y le voy a dar solamente un ejemplo, no hubiera retado en los tribunales, y cuando hablo Puerto Rico digo el sistema judicial, específicamente en aquel caso, un caso criminal, el Departamento de Justicia de entonces, en los años 90, no habría retado una decisión de una jueza de no aceptar que la defensa en un caso de violación trajera información de la violada, de la víctima. Puerto Rico hoy tuviera un sistema que permitiría que los abogados y las abogadas de defensa trajeran información para tratar de minar la credibilidad de una víctima de violación. Yo pensaría
que en ese sentido, Puerto Rico debe hacer lo mismo. Los funcionarias que estén en el poder deberían hacer exactamente lo mismo con toda medida que vaya en contra de ese proyecto de prevención que usted establece. Por eso es que le hago la pregunta insistente. No la estoy comparando en términos de quién sale más o quién sale menos. Créame que esa no es mi posición. Es precisamente si la Oficina del Contralor hoy, por disposición constitucional, no puede hacer una intervención más allá, de verdad, los próximos deberían retarla, Contralora. Y yo creo que en ese sentido estoy de acuerdo con usted. Todo lo que se puede evitar, el que va a utilizar más los fondos para cogerlos para su bolsillo, esos son otros 20 pesos. Esos son los que obviamente cometen corrupción. Pero en ese sentido, por ahí es que estoy tratando de establecer cuál es la operación de su oficina en estos 10 años. Así sí, que no, nosotros tratamos y yo siempre, cuando yo tengo esos funcionarios en la oficina, a todos les digo lo mismo, pregunten, claro. Pregunten. No es que yo lo sepa todo, porque yo como persona no lo sé todo, mira, claro. Que no sabía lo de ayer, pero lo cierto es que mi oficina tiene más conocimiento. Yo con la Junta, a quien entiendo perfectamente su labor y las razones por las que están, pues nosotros no las ganamos, como yo digo. Pero eso es una de las cosas que, por ejemplo, a la Junta yo quisiera explicarle. O sea, tú no puedes dirigir un gobierno si tú no lo conoces bien. Tú no puedes dirigir un gobierno cuando yo leo una carta de OGP que dice a los municipios, miren, consulten con el Código Municipal, consulten con el comisionado de seguros sobre los seguros municipales. Y yo me quedo, pero es que el comisionado de seguros a quien fiscaliza es a los seguros privados. Claro. No es el gobierno, ese es el área de seguros públicos. Y entonces, y esta es la oficina que gerencia el gobierno. Entonces, volvemos. Se necesita más información. Pregúntenos, lo hacen. Mira, los municipios me compraron la idea en el momento que se la vendí. Pregúntenos para asegurarse que las cosas las están haciendo bien. O cuál es la manera, yo no le puedo decir bien o mal, cuál es la manera correcta de hacerla. Claro. Recuerdo a uno que le dije, mira, la única manera que se pudiera hacer y lo que usted quiere, porque esto es lo que hay, sería enmendando la ley. ¿Qué fue lo próximo que vi 2 o 3 meses después? Una enmienda a la ley. O sea, para poder hacer lo que él quería. Pues fantástico. No sé si era lo mejor o lo peor. Claro. Pero lo cierto es que esa es algo, yo no sé si es porque somos auditores y después los vamos a criticar por lo que no nos preguntan. Pero yo he tenido llamadas y a veces, y no ahora con la gobernadora Wanda Vázquez, pero donde yo he llamado a decir, mira, esto me preocupa. No se preocupe, nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Bueno, entonces, Contralora, le agradezco mucho. La verdad que de 10 minutos llegamos a la hora, pero es una conversación súper necesaria para nuestra audiencia y para mí como periodista tener esta conversación con usted. Si no se va el 30 de junio, yo espero que podamos hablar nuevamente, sobre todo de esos casos que quedan pendientes y de las auditorías. ¿Usted no tiene auditorías pendientes con la legislatura? Estamos corriendo varias, hay 2 o 3 auditorías ahora mismo. Allí. Sé que en el Senado y en la Cámara también. En la Cámara creo que el informe ya está en proceso de revisión. Perfecto. En el Senado, la semana pasada recibimos contestación a un borrador de informe. Perfecto. Así que en estas estamos. Pues sí, pues hablaremos antes de que usted se vaya. Contralora, gracias. En este medio nosotros conversamos, ¿ok? Independientemente, yo sé que a veces ustedes reciben las preguntas de una manera, aquí hay una conversación y usted ha podido conversar con nosotros y le agradezco muchísimo. Los internautas están ahí, estaré un ratito más, pero gracias por esta conversación. Y la próxima vez, pues, nos lo hacemos por internet de verdad para que me vean la cara. Claro que sí, sin ningún problema. Cuídese mucho, que esté bien. Igualmente, papá. Bueno, yo no tengo mucho tiempo, realmente. El señor director me va a matar porque se supone que lleguemos a la hora. Yo he leído los comentarios de ustedes, quizás voy a empezar por el último de Maritza González. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Hoy es viernes,
Hoy se supone que tuviéramos solamente media hora, 45 minutos, pero yo creo que esta entrevista era importante. La Contralora sale próximamente y son 10 años. Y bueno, no tengo que pasar juicio, sobre todo no tengo que repasar lo que ustedes escucharon. Voy a empezar, la oficina de la Contralora debería ser proactiva, no reactiva. Eso evitaría mucho del despilfarro y gastos corruptos. Yo creo que de principio a fin la Contralora contestó nuestras preguntas y finalmente pudo ella misma contestar de que, en efecto, si la ley, y yo puedo entender lo que ella dice en términos de la intervención, lo que dice la jurisprudencia, etcétera, pero por eso entro en el asunto de retarlo todo. Si nosotros no estuviéramos retando las leyes o las decisiones de los tribunales constantemente, esto fuera casi una dictadura si no lo es ya. Así es que yo creo que de principio a fin. Ahora voy a comentar brevemente lo que me parece más importante de esta entrevista, además de todo ese perfil que ustedes han podido ver, de qué manera se desarrollaron estos 10 años de la Contraloría de Yasmín Valdivieso, sobre todo esta línea de la intervención o no intervención, de si puedo o no hablar. Me parece que la Contralora no lo dijo en esas palabras, pero es claro que la comunicación con el gobierno actual es cero o por lo menos bien poca. Pero sí me parece importante que dijera que ha tenido ya 2 intervenciones, comunicaciones con el gobierno federal, específicamente el inspector general del Departamento de Salud de Estados Unidos con relación a la compra fallida de los 38 millones en pruebas rápidas. Eso es importante porque eso ni la gobernadora de Puerto Rico se lo ha dicho al país. Y es importante porque la Contralora no la cuestionó Carmen Enit, una periodista. Se comunicó y lo más seguro se cuestionaron entre agencias. Lo que queda claro es que el Departamento de Justicia de Wanda Vázquez Garcet y de Denise Longo Quiñones, cero intervenciones. Queda clarísimo de esta entrevista. Voy a tomarme un jugo para la glucosa. Siguen dándole vueltas a la noria. Están todos por ahí. No he podido ni decir lo que ya mismo me van a decir que tengo que decir, que son los consabidos anuncios. Estos puestos son para líderes que protegen al pueblo, que sean arrojados, un punta de lanza para mejorar procesos, en fin, que ayuden a transformar y mejorar a Puerto Rico. Esa intervención que ella dice que ha hecho y de la manera que ha invertido el trabajo allí, la organización del departamento de la Contraloría, me parece súper importante en términos de coja el teléfono, llame. Yo no te digo cómo hacerlo, pero por lo menos te digo, esta es la ley, estas son las instrucciones. Margarita, análisis correcto. Si no tienes todas las características para la función que te responde, no apliques para el trabajo. Zoraida Morales Puig, nos manejan como marionetas. Yo creo en la manera en que los periodistas tenemos que insistir en hacer preguntas. Yo creo, y ustedes me dirán si lo logramos, si no lo logramos. Me parece que la primera vez que hablábamos con la Contralora había que traer diferentes puntos, pero sobre todo que nos fuera llevando por el proceso, porque yo creo que las diferencias en personalidades entre Ileana Colón Carlos, Manuel Díaz Sanyaña, Ramón Santiago y la Contralora Yasmín Valdivieso, no, por lo menos para mí, no están en juicio aquí. No están en juicio. Estamos hablando de la intervención de una oficina del Contralor, que es el que se supone que audite la chequera del pueblo de Puerto Rico. El que se supone que mire que el dinero que se está invirtiendo, que es suyo y mío, que pagamos en contribuciones y nos dan esto de servicio, se supone que sea esa oficina la que esté pendiente que se utilicen bien y no se gasten. Entonces, yo no le hablé de política partidista, pero la Contralora me lo trajo cuando le hablé de que legislan a espaldas del pueblo, porque ella sabe que esta administración, sobre todo,
siempre que es Tomás Rivera Chats, el presidente del Senado, y hoy Johnny Méndez, antes Primitivo, José Aponte, legislan a espaldas del pueblo a las 12 de la noche y no hay vistas públicas. Eso no me lo inventé yo, esa es la historia política del país que se habrá de escribir en su momento con relación a los protagonistas, y lo siento por la Contralora, pero los protagonistas son sus correligionarios del Partido Nuevo Progresista. Yo creía que me iba a decir que estaba loca que llegaran las elecciones, porque cuando ya me narró que cada 4 años menos mal que hay democracia, sonó a eso, pero bueno, eso es una intuición mía. Zoraida dice, Carmen Enís, no hay comparación entre la licenciada Colón Carlos y esta mujer. En términos de la ejecución del trabajo, definitivamente no. Por eso es que yo quería confrontarla con que su ex jefe, Manuel Díaz Saldaña, que fue contralor después de ser secretario del Departamento de Justicia, yo le pregunté, no se lo preguntó nadie, yo le pregunté cuántas veces le dieron cuota como jefe de agencia para llevarle dinero a la campaña del partido en el 1996. Porque eso fue lo que se estructuró en los 8 años de Pedro Rosselló González. Y fue lo que narró Víctor Fajardo desde el día 1, pero si él era uno de los que estructuraba el plan desde el Departamento de Educación. Así es que deben quitarle la chequera del gobierno de Puerto Rico. Felicidades, excelente entrevista. Gracias, Marisa. Son las 9:11 de la mañana. Yo me tengo que ir. Nos vemos mañana en Esto es lo Último. Y tengo una entrevista con un compañero periodista, fotoperiodista de Nueva York, que está en Nueva York, puertorriqueño de Puerto Rico, pero que se fue para Nueva York hace unos 7 años. Y es súper importante esa entrevista porque vamos a barajar todo lo que está pasando con relación a las protestas y a la pandemia. Un puertorriqueño en Nueva York. El PNP ha construido una red en un túnel dentro del gobierno. ¿Cómo se podrá gobernar en el 2021? Bueno, vamos a ver. Esos son otros 20 pesos. Recuerden, bonitasradio.net. Compartan. Robert Baldwin estaba diciendo que este programa se debe hacer viral. Esta entrevista se debe hacer viral. Hágala viral compartiendo su contenido. Vaya a YouTube, suscríbase y si le parece, trae a Facebook o a cualquiera de sus redes, incluido, envíesela por correo electrónico a toda su gente. Creo que es importante seguir hablando de este asunto. Bonitasradio.net, allí todavía usted puede donar. Recuerde, periodismo, Fundación Periodismo 21, ATH Móvil, a través de la aplicación de ATH Móvil Negocios, que usted debe ir a YouTube, iVoox, iTunes y Spotify como podcast. Nos fuimos, sí, Marta Acevedo. Mañana a las 11 de la mañana estoy en esa entrevista. Hasta mañana. Nos vemos en Esto es lo Último a las 11 con el compañero Javier González Rivera. Hasta mañana.